Bueno, bienvenidos a este seminario del Espíritu Santo actuante ¿en quién? En tu familia. Porque estamos hablando de nuestras familias. Es el lugar más difícil, pero es el más hermoso, ¿no? La familia. Y hoy estamos entrando al cuarto tema estamos entrando hoy. Al cuarto, al tercero, al quinto. Cuarto. ¿Quién dice el cuarto? ¿Cuarto? Es el quinto tema. Es el quinto tema. ¿El primer tema cuál fue? El primer tema cuál fue? Amor sin medida. Amor sin medida. El segundo tema. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. El tercero. Deja el pasado atrás. Deja el pasado atrás. El cuarto. Un nuevo comienzo. Uy, esta niña sí está juiciosa, pero eso es porque la está leyendo por ahí en los textos, pero bueno, está válido. Pero aquí lo tengo una nota muy diferente, es peor. No, es que tengo notas, pero el perdón y todo eso que vimos, la comunicación y todo eso, entonces, ¿eso qué fue? Eso va dentro del No, tema. eso fue en tiempo de Cuaresma. La comunicación, tiempo de Cuaresma. Pero yo tengo eso. Claro que sí, la niña juiciosa lo tienen ahí. Eso es lo más importante. Bueno, este quinto tema es familia recibe el Espíritu Santo. ¡Wow! Familia recibe el Espíritu Santo. Vamos a tomar una cita bíblica en Hechos 2, del 38 al 39. A ver, busquemos nuestras Biblias. Y ahora toca que decir virtuales o las que estamos aquí como las escuelitas de Doña Rita con los libros, que es muy importante tener la Biblia en físico. Hechos 2, del 38 al 39. A ver, ¿quién lo lee? ¿Alguien que lo lea? A ver. Está haciendo un poquito de calor, pero bueno. Pedro le contestó. Listo, diga. No, yo no lo encontré. Pedro No, le contestó: convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le faltó el otro versículo. Pues la promesa es para vosotros. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se me estaba comiendo un versículo. Entonces, mira lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, que es el mismo Lucas, ¿no? Que escribe Hechos de los Apóstoles. Convertidos y cada uno de nosotros se ha bautizado. Todos estamos bautizados. ¿En el nombre de quién? De Dios. De nuestro Señor Jesucristo. Por remisión de vuestros pecados. Y hoy vamos a recibir, pues reciban el don del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros vamos a recibir en este Pentecostés, que en este año el Señor de nuevo nos vuelve a permitir renovar ese Espíritu Santo que hemos recibido del bautismo. Nosotros hemos sido bautizados y es promesa que nuestro Señor nos ha dejado a todos y a vuestros hijos, para que los que estemos lejos y cerca, para que todo aquel que el Señor nos llame, y Él nos llama por nuestros nuestros propios nombres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como familia, si nosotros cuando nacimos, desde pequeños, ¿qué hicieron papá y mamá? Bautizarnos desde pequeños, ¿no es cierto? Nos lleva papá y mamá. Bueno, ahorita es o papá, o nos llevan la mamá, o nos lleva papá y mamá, ¿no? Porque ahorita ya están cambiando mucho las cosas. Pero de pronto a nosotros sí nos llevó papá y mamá, ¿sí?
y nos bautizaron para que nuestros nombres queden escritos en el ¿qué? En la palma de las manos del Señor. Y Él nos llamará ¿por qué? Por nuestros propios nombres. Él no nos llama por los apodos ni por los apellidos. Él nos llama por nuestros propios nombres. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno acompaña a un bautizo o uno es padrino de un bautizo de un niño que van a bautizar una niña, ¿qué es lo que hace el padre? Sultano de tal, un ejemplo, Luxandra, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me dijo Luxandra Pineda, te bautizo en el nombre, ni el apellido de mi mamá que le hizo falta, que es Galindo. Entonces no, Él nos bautiza en nuestro nombre, es por nuestros propios nombres. Y es ahí donde nos empezamos a hacer familia. ¿Familia de qué? De una iglesia de gracia, una iglesia doméstica, una iglesia que alaba y bendice a Dios, una iglesia donde hacemos parte en esa gracia de Cristo Jesús, porque de ahí empezamos nosotros a hacer esa iglesia doméstica, porque ¿quién nos lleva? Papá y mamá. ¿Y quién nos recibe? Nuestros padrinos. Por eso nuestros padrinos también tienen que ser testigos de gracia, en el amor de ¿quién? De Cristo. Y ellos también deben ser ¿qué? Bautizados. Pero nosotros nacemos en esa gracia de familia como espiritual en una iglesia que profesamos una fe y también hacemos partícipes de una familia cristiana doméstica donde papá, mamá, abuelos, tíos, primos también los recibieron de esa gracia. Y nosotros somos miembros de esa iglesia grande, esa iglesia santa, católica, apostólica, y también familia de sangre, tanto materna como paterna. Por eso nosotros no podemos estar desligados ni desunidos, ni en otros lugares diferentes, ni en otras creencias diferentes, aunque en el caminar de nuestra vida muchas cosas se vuelven difíciles. Hay muchos que creen en algo diferente, otros en otras cosas, otros en otras. Pero nosotros, desde la gracia del bautismo, somos ya familias cristianas y somos familias domésticas, de esa gracia de sangre materna y sangre paterna. Entonces, ¿qué viene en nosotros? ¿Qué recibimos? Ese Espíritu Santo que sopla, como ese ruah, sopla el Espíritu de Dios sobre nosotros. El Espíritu Santo, cuando hay un bautizado en nuestra familia, el Espíritu Santo se deposita en todo un núcleo familiar. Papá, mamá, hermanos, hijos, tíos, abuelos, donde nos encontremos nuestro círculo familiar, ahí entra ese Espíritu Santo con ese aliento, ese aire, ese viento de gracia vivificante que nos penetra en nuestros corazones. Por eso es algo muy hermoso cuando hay un bautismo, porque es un nuevo renacer. Siempre cuando yo voy a un bautizo o cuando soy madrina de alguien, renuevo mis promesas bautismales. Y todos los días tenemos que renovar esas promesas bautismales, porque es desde ahí donde se hace esa gracia vivificante del Espíritu de Dios. Y si una familia no tiene el Espíritu Santo, es una familia muerta. Total. Por eso nosotros que estamos en ese caminar, que somos creyentes y que creemos en el Espíritu de Dios, tenemos que ese Espíritu Santo no se quede estático en nuestra familia, no se quede quieto en nuestros hogares, no se quede quieto en mi esposo, ni en mi esposa, ni en mis hijos, sino que ese Espíritu Santo siempre tiene que soplar en ese núcleo familiar, sea de 2 o 3 o 4 personas, pero debe serlo. Y aún así, muchos hijos de nosotros se nos van solos a vivir, pues desde allá donde estemos y donde cada quien nos encontremos, desde ahí tenemos que decirle al Espíritu Santo: entra en el corazón de mi hijo, entra en el corazón de mi hija, entra en el corazón de mi papá, de mi mamá. Donde estemos, ahí tenemos que pedir esa fuerza del Espíritu Santo. Por eso Juan 20:22 nos dice: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
¿Cuándo lo recuerdan? En ese capítulo 22, versículo 22. Y dicho esto, sopló sobre nosotros, sopla siempre en nuestra familia esa gracia del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Reciban el Espíritu de Dios. Nosotros siempre tenemos que estar renovándonos en esa fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no se puede dejar quieto. El Espíritu Santo hay que a cada momento aclamarlo. Y si nosotros ya pertenecemos en esa gracia y en ese amor en el Espíritu de nuestra familia, aquel que lo sabe pedir, pídalo por aquellos que se les olvida pedirlo. Así de fácil. Nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo: llega a mi esposo y aviva esa fuerza del Espíritu Santo en mi esposo. Entra mi esposa y aviva esa fuerza del Espíritu Santo en mi esposa. Entra mi hijo sultano, perencejo, sultanejo, y entra y déle esa fuerza del Espíritu Santo en cada uno de nuestros hijos. Entra en mi papá, entra en mi mamá. Porque nos hace, ese Espíritu Santo sopla y nos hace que unión, nos va uniendo, nos va fortaleciendo, y en esa fortaleza una familia empieza a despertar si está muerta. Una familia empieza a despertarse si está muerta, porque el soplo del Espíritu de Dios levanta a cualquiera que esté muerto, estático, paralítico, enfermo, moribundo, como sea, porque es el soplo del Espíritu de Dios que nos hace inquietar y nos hace avivar esa gracia. Y por eso ese paráclito que se le dice también, ese paracleto que significa defensor, abogado y consolador. A veces nosotros nos morimos en un vaso de agua, ¿no? ¿Quién nos viene a socorrer? Como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Cómo es que es el Chapulín Colorado? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? No va a ser yo el Chapulín Colorado, sino tiene que ser yo, el Espíritu Santo. Yo, el Espíritu Santo, vengo a defenderlos. Vengo a darle la sabiduría, vengo a mover todos esos corazones, todas esas tribulaciones, todas esas tristezas que a veces en la familia, a veces uno va donde una familia, si uno ve unos rostros, déjame decirte que dice uno: Dios mío, aquí es que no hay vida. Si no hay vida, mucho menos hay Espíritu Santo. Unos rostros que uno dice: no, definitivamente no sé qué es lo que está pasando en este mundo, que cada día el maligno se está robando esa gracia, esa luz, esa alegría, ese gozo en las familias. Y por eso hay muchas familias que dicen: es que no hemos podido salir de estas, y muy seguramente no podremos salir. Así de fácil. Qué tristeza cuando nosotros tenemos alguien que nos defiende, alguien que nos ayuda, alguien que nos consuela, alguien que está ahí abogando. Preferimos a veces buscar un abogado. Yo sé que aquí hay unos abogados, pero es que esos abogados, déjame decirte, yo estudié abogacía, pero déjame decirte, el mejor abogado de la vida y de un ser cristiano y de una familia cristiana es el Espíritu Santo, que revela toda verdad y que saca toda oscuridad. Saca la tristeza, saca la enfermedad, saca el desgano, saca las depresiones, saca las ansiedades, porque es que ahora hasta los psicólogos les está quedando difícil llevar casos de los seres humanos para tranquilizar esa razón que existe en una persona. Ya le está quedando grande a los psicólogos, porque ahora hay depresión, ansiedad y todo lo que se puedan ustedes imaginar. Y dicen, es que no hay medicina para la ansiedad ni para la depresión. Sí la hay, sí la hay. Si en tu familia hay esa enfermedad, sí hay una medicina, y esa medicina se llama Espíritu Santo. Ese sí lo saca usted.
de la muerte. Ese sí lo saca usted de las tinieblas. Ese sí lo saca usted de esa parálisis, porque es que a veces nos llevamos en esa parálisis, y yo sé que aquí hablaron algo de los huesos secos. Y somos huesos secos, somos raquíticos. ¿Y por qué nos volvemos así tan raquíticos? Porque es que no hay espíritu de Dios, no hay espíritu de vida, no hay espíritu de fortaleza. Siempre vemos que todo se nos volvió nada. No hay nada, no hay por qué luchar, no hay por qué vivir, ya todo se nos volvió oscuro y tinieblas. Y hay muchas familias que están así, y hay muchas familias que no salen de toda la situación que están viviendo, porque pensamos que la mejor solución de nuestras vidas es que hay un espíritu que es el dueño del dinero. ¿Cómo se llama? Hay un espíritu que es el dueño del dinero. El diablo. Y a ese sí le ponemos toda la atención del mundo. El dinero. Si en su casa no hay plata, No hay nada. entre y ve unos rostros que como si no se pudiera hacer nada. No hay vida. Cuando no hay plata, no hay vida. Y hay muchas familias que ponen el todo por el todo, el dinero. Y si no hay plata, no hay nada. La plata es necesaria, porque Dios nos dice, al César Lo que es ese. y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Pero el César nos está ganando. El César nos gana. Y dejamos lo de Dios a un lado, porque pensamos que no vamos a salir de esa nunca. Y si uno le dice a una persona que tiene deudas, pide Espíritu Santo, ¿qué? ¿Y es que acaso Él me trae? ¿Acaso es que me va a pagar la deuda? Aunque y Él es que lo paga. Y hay muchas veces que uno le dice, gracias, que Dios le pague. Por ahí uno se dice, sí, pero la que tiene que hacerlo es usted. ¿Sí? Porque no creen que Dios paga. El ser humano está embotado. Las familias se están destruyendo porque el factor dinero es el todo para las familias. Es el todo. Y por eso, ahorita los jóvenes son los que están recibiendo toda esa situación en los niños. Porque eso se está transmitiendo. Esa atmósfera que se siente en la sociedad, que se siente en las familias, que se sienten dentro de una casa y fuera de una casa, es ese espíritu. Que si no hay dinero, no hay nada. Y por eso los muchachos se descomponen y muchos Se desespera. se desesperan y hasta van al suicidio. Hasta van al suicidio. Así de fácil. Entonces, mira hasta dónde nos está llevando ese espíritu del dinero a coaccionarnos y a decir que no somos nada. ¿Y sabe por qué nos dejamos llevar de ese espíritu? Porque no creemos en una promesa. Y esa promesa se cumplió, y se ha cumplido en su vida, y se ha cumplido en su familia, que es la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos vivido el Pentecostés en cada una de nuestras vidas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Muchas veces. Pues si yo tengo 50 años, pues 50 veces. Si yo tengo 25 años, pues 25 años he vivido el Pentecostés. En la ignorancia, pero lo has vivido. Ah, yo no sabía, sépalo. Conózcalo que sí. Porque lo que se vive en la gracia de Dios, aún esté uno lejos de Dios, lo está recibiendo, aunque uno no lo vea, ni lo sienta, ni lo escuche. Porque la incredulidad es muy grande. Porque ahorita muchos de nosotros, aún profesando la fe, somos incrédulos en la presencia de Dios. Somos muy incrédulos. Aún digamos nosotros sí creo en Dios, pero hay dentro de tu corazón que hay algo que no te deja creer más allá de lo que Dios quiere que crean en Él. ¿Por qué? Porque falta el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios lo hace uno creer hasta en lo que uno no ve.
porque el Espíritu de Dios infunde en nuestro corazón esa esperanza, esa fe y ese amor. Si yo no tengo ese Espíritu Santo, miren, podemos ser buenos rezanderos, porque eso sí, rezanderos somos, más poco orantes. Porque el que ora empieza a creer y la incredulidad se va desapareciendo. Y seremos grandes servidores a Cristo Jesús, desde nuestro hogar, porque cada familia tiene que ser un miembro de servicio a Cristo Jesús. Por eso las familias se están destruyendo muy fácilmente, se están acabando muy fácilmente. Ya no hay familias realmente creyentes, porque hay mucha incredulidad. Siempre en una familia que hay 5 miembros, hay 1 o 2 incrédulos, y el resto tibios. Por eso no se avanza. Por eso estamos ahí impedidos, como si nos hubieran pegado los pies con colbón o con boxer en la tierra, o que nos hayan pegado con cemento y estamos estáticos, porque no hay movimiento de gracia en las familias. Y por eso la incredulidad va creciendo, en lugar de ir mermando, va creciendo. Porque si mi creer es tibio, ¿cómo le voy a decir a un miembro de mi familia incrédulo total de Dios que crea cuando mi fe está tibia en el creer en Dios? Y así nos pasa. Y eso estamos transmitiendo. Y hay muchas veces que nosotros a veces transmitimos ese Espíritu Santo también en la fuerza. Tienes que creer, o si no te pasa esto. Tampoco. Si tú no haces eso es porque Dios te va a castigar. No. Si esa familia no se levanta así como debe ser, nos vamos a morir o nos vamos a ir al infierno. No. Sí, es que a veces llevamos las cosas a los extremos. Y eso es lo que a nosotros en ese caminar con nuestras familias, por eso la familia se va volviendo más débil y se va opacando y más opacando, que ya no hay familias como las que veíamos antes. Ya siempre hay en un hogar, en una familia, cojeando muchas cosas en la presencia de Dios. Es recibir ese aliento de Dios, es el entrar de nuevo en esa agua y en el Espíritu, es nacer del agua y del Espíritu. Hermanos, de verdad, si nuestra familia está estática, porque todos los días nos levantamos, nos bañamos, vamos a trabajar, todo el mundo trabajando, llegamos en la noche, hola, ¿qué tal? Chao y hasta luego, estoy cansado. Al otro día ni nos saludamos porque todo el mundo sale corriendo y todo el día, todo el mundo en sus cuentos, llega un fin de semana, qué pena, pero estoy con mis amigos, chao y hasta luego, y así. ¿Sabe por qué el COVID volvió una nada a las familias? Porque no se conocían. No se conocían. Ahí nos dimos cuenta que entre mujer, entre esposa y esposo, no se conocían. Entre padres e hijos, no se conocían. Y por eso hubo muchas cosas fuertes en las familias con este COVID. Porque encerrada una familia cuando nunca se veían sus bellos rostros durante el día, años y tras años. Y en un año nos tocaba, que es mejor dicho, nos tropezábamos. Ah, usted, otra vez usted, usted. Ya estábamos aburridos de vernos. ¿Sí? Y a cada momento nos encontramos en la cocina. A las mujeres se les despertó el espíritu de cocina, porque no había nada más que hacer. Bueno, otras por ahí unas dicen, no. Sí. Allá me tocó para mí. En una familia fueron a los hombres que se les despertó el espíritu de cocina. ¿Sí?
Y es tanto así que hasta nos conocimos a quién le gustaba tal cosa en los alimentos, porque ya ni sabíamos. La gente se toma un tinto por la mañana y sale volando, o una agua panela, un chocolate y sale volando, pero de ahí no sabíamos que almorzaba los miembros de la familia afuera, en las oficinas, en la noche, ya llegaban ya, ¿sí? Y todos los días eran, y un fin de semana, porque nunca se compartía una mesa dando la bendición a los alimentos. Son muy escasas las familias que se reúnen a desayunar o a almorzar o a comer y tener esa costumbre, no es una costumbre, tener esa gracia de dar la bendición a los alimentos y compartir. Porque ya a los muchachos les da jartera almorzar con papá y mamá. Ahora está la habitación porque mientras tanto ya o cogen el televisor, o cogen el play, o cogen el celular, etc. Le pasan la pelota, bendice los alimentos, no, tú, vale tú, ¿qué haces? Exacto. Ya esa gracia que es el Espíritu de Dios lo que hace es unir, vivir experiencias, volver a rejuvenecer el alma de los miembros de una familia. Porque es que ese rejuvenecer el alma de nosotros está muy quieta. ¿Y sabe por qué nos cuesta rejuvenecer? Porque estamos sometidos a todo lo que nos toca que responder afuera, en una oficina, en un computador, en un negocio, en un trabajo, en todo lo que nos va absorbiendo. Y en el COVID, ¿qué nos absorbió más? El trabajo. Porque antes uno iba a la oficina y llegaba a las 7, 8 de la noche. En el COVID se sentaban los que tenían que trabajar desde las 7 de la mañana y eran las 11 de la noche y no podían soltar el computador. Por eso eran agarrones también. ¿Sí? Porque ya los hijos no veían a la mamá hasta las 11 de la noche dentro de un computador. La comida, espérese hermano. Que tengo sed, ahora más tarde que son una reunión. Que el almuerzo hasta las 4 de la tarde porque no me puedo parar ahorita. Era un desorden. Y supuestamente uno pensaba que su casa era ordenada. Y en el COVID, muchos de nosotros nos dimos cuenta, y esto estaba más patas arriba que cualquiera. ¿No? Porque cada quien pide sus espacios. Cada quien tiene derecho, pero nadie tiene deberes. Nadie. Entonces, sí, la cocina se acrecentaba la loza porque nadie lavaba un plato. Y las películas nunca las Este sí es muy joder. En la pandemia, las películas, nadie lavaba un plato, no, es que se faltaba, pero no faltó. Entonces, hay que rejuvenecer el alma de las familias, y hay que rejuvenecer las cosas. Ya no tenemos que estar con las cosas viejas, tenemos que irnos desprendiendo de tantas cosas, de tantos, a veces nos volvemos en una forma como estigma de que si no hacemos así, no podemos avanzar, y no hay que avanzar. Tenemos que romper todos esos esquemas, tenemos que romper todas estas cosas que nos están realmente llevando como unos bobos así, como si tuviéramos un caparazón a los lados y no pudiéramos ver para ningún lado sino hacia el frente. Nosotros tenemos que quitarnos todas estas cosas que nos están atormentando el alma y están envejeciendo a las familias. Hay que rejuvenecer, pero en el Espíritu Santo. No rejuvenecer en las locuras del mundo que nos enloquecen. Nos abren otros paradigmas que no son nada buenos. Pero tenemos que rejuvenecer nuestra alma, porque el alma rejuvenecida, ¿qué hace? Nos hace ver lo que no hemos visto, nos hace ver otro panorama diferente donde podemos acoger esas aguas de gracia que van empapando nuestras familias y nuestra alma para darnos un revestimiento de amor. Y ese hombre viejo y esas vestiduras viejas se van.
Por eso a veces muchos de nosotros trabajamos para recibir bendiciones, bendiciones y bendiciones, pero no hemos soltado lo viejo. Por eso es que nunca avanzamos en nuestra parte, ni siquiera económica, porque no nos quitamos esos harapos que a veces nos detienen y nos hacen envejecer nuestra alma. Tenemos que soltarnos a esa fuerza del Espíritu Santo, quitarnos todos esos harapos de miedos, de angustias, de nervios, de temores. Hay muchas familias que sí, no han podido sacar adelante de pronto un negocio, un trabajo, algo económico, y se encerraron en los miedos, en los temores, porque nunca han sido capaces en volver a lanzarse de nuevo. Pero hoy los invito a ustedes, láncense de nuevo, pero en la fuerza del Espíritu Santo. Lancémonos a hacer cosas nuevas. Si yo lo hago en el nombre del Señor, y si yo lo hago porque he pedido al Espíritu de Dios que me dé la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento de lo que voy a realizar en mi hogar y en mi vida, créalo, que el Espíritu Santo no te va a defraudar. El Espíritu de Dios no va a defraudar a una familia que aclama Espíritu Santo, a una familia que le pone todas las manos a Dios. No lo van a defraudar. Que de pronto no le salen a uno las cosas, porque es que uno, tras que como pide, quiere uno las cosas que sean A, E, I, O, U. Verde, o si no, no me dé nada. Entonces, no. Es esperando a que el Espíritu de Dios nos inspire y nos dé cosas grandes y nuevas, y las que Él quiere, no las que nosotros queramos. Porque por eso a veces como no nos la da el Señor como nosotros la queremos, entonces decimos es que Él no nos da nunca nada. Nunca nos da nada. Pero es ese revestimiento que tenemos que pedirle al Señor para quitar todas esas ataduras, todas esas bobadas de angustias, de nervios, de preocupaciones. Hay veces que es tan chistoso que veo en unas familias que casi todos trabajando y resulta que se dan dolores de cabeza porque no tienen para pagar el recibo del teléfono o del agua. Y eso sí se echan la pelota del uno al otro. Pero no es que pague usted, no. Son con otras palabras, son con otras expresiones, son con otras situaciones duras. Entre hermanos es algo terrible. Entre padres también algo terrible. Y en eso es que nosotros estamos en ese círculo, en que nosotros queremos es lograr las cosas con todo lo antiguo y lo viejo. Pero queremos ver un panorama nuevo, pero no nos queremos soltar de la viejera que hay dentro de nosotros. Hay que rejuvenecer el alma. Familias, hay que rejuvenecerlas. Familias, no se queden ahí estáticas. Familias, no se queden ahí con los mismos harapos. Familias, no se queden ahí con la misma tristeza. Familias, no se queden ahí con la misma amargura. Familias, no se queden ahí trancadas. Familias, no se queden ahí estáticas. Que nuestra familia hoy se rejuvenezca, que coja otro resplandor de amor, que haya luz, que haya orden, porque el Espíritu Santo es un Dios de orden. Que haya gracia, que se sienta otro ambiente. Es que aquí se duerme a las 7 de la noche y ahí punto, y se cerraron las puertas y nadie puede respirar porque así es. Y así no es. Porque hay que rejuvenecer, hay que volver de nuevo a nacer familias. Por eso, toda esa vestidura vieja, todo ese hombre viejo, hay familias que huelen a feo.
Hay familias que huelen a feo. ¿No sabían? Hay familias que huelen a feo. No es porque no se bañen, es que ya se están en todo. No, yo sé que ustedes se bañan todos los días, yo sé que ustedes se echan el perfume, la loción, bueno, los europeos otro cuento. Es que se llaman así. Pero es que es el oler el alma de una familia cuando no ha avanzado huele a feo. El alma de las familias que están estáticas huelen a feo. Huela a tu familia, huela a tus hijos, huela a tu esposo, huela a sus papás, huélanse, pero el alma. Sí. Marta está llamando ya a Freddy. Sí, claro, no, sí, es que eso es muy terrible, eso es muy terrible. Sí. Familia, déjense guiar por el Espíritu Santo. Familia que puede tener los mismos sentimientos de Jesús. ¿Ustedes quieren una familia que tenga los mismos sentimientos de Jesús? Claro, sí, claro. ¿Quién quiere? Yo. Ah, tan lindo, sí. Que huela rico. Oler a Jesús. Que huela el Espíritu Santo. Familia debe oler Espíritu Santo. Que uno entre a los hogares y diga uno, uy, aquí se siente algo. Aquí hay un aroma rico. Uy, qué chévere. No es una familia que huela rico porque tiene lujos o tiene joyas o tiene porcelanas o es una tacita de té, porque a veces esas familias de tacita de té huelen a feo. Huelen a feo. Yo he ido a esos hogares y dice uno, uy. Y uno va pisando esos pisos y se ven tan brillantes que uno se ve todo lo de adentro hacia afuera. Había una Porque casa de se- una amiga que decía que se veía, la casa era tan grande que decía que se alcanzara una vez a la semana, la familia. Es Y 2 así. días en la misma casa. Es así. Hay familias totalmente descoordinadas. Cada quien tira para su lado, pero tienen el lugar donde viven supuestamente, entre comillas, porque cada quien vive en cuartos diferentes y cada quien haciendo su vida diferente, pero viven en unas mansiones que dice uno, yo iba a hacer oración a unas familias, dice uno, wow. Oh, qué rico. Qué rico para qué, ni siquiera me dan un vaso de agua. ¿En serio? Tacaños. Mire, un tiempo el Señor me permitió ir a familias, mire, de dedo parado. Familias que la tenían, pero es que la tenían. Y son las familias más duras para evangelizar. Son las familias más duras para que el Espíritu Santo entre. Y supuestamente tienen plata. Y uno dice, ay, porque no tengo plata, por eso es que el Espíritu Santo no entra porque no lo he comprado. Falso. Falso. El Espíritu Santo entra en un corazón humilde y sencillo. El Espíritu Santo entra cuando hay una familia en amor y en unidad, en comprensión fraterna, que se comparten, así sea un pan con una guapanela, pero que si lo comparten con amor y en bendición en Dios, sabe rico, muy rico. Y yo iba, les cuento esto como testimonio, iba a familias bien pudientes y a veces ni un vaso de agua le daban a uno. Pero eso sí preguntaban y querían que le hicieran oración hasta el perrito y los gaticos y todo lo que tenían ahí. Y se veía una soledad. Y se veían los hijos carentes de amor. Y se veía un esposo carente de amor de una esposa. Y viceversa. Que se los
Digo de verdad que yo ya estaba aburrida de evangelizar familias pudientes. Yo le decía, Señor, quítame esto. Yo prefiero ir a evangelizar a una familia que le den un tinto en un pocillo roto, o quebrantado, desportillado, no sé. En serio. Pero en esas familias se siente una frialdad, una soledad. Y aún con los perfumes finos, no olían a rico. Una soledad impresionante, porque cada quien maneja su vida como quiera, pero de calor, de amor, no había nada. Y de verdad, una vez estaba yo en el embarazo de mi último hijo. Ese pobrejito mío sí le dio muy duro todo. Y me fui a hacer una evangelización por allá al norte, unos edificios muy bonitos. Ese apartamento, wow, impresionante. La revista. Ah, de revista, sí, en serio que ya uno no sabía cómo sentarse. O sea, de verdad, yo a veces que llego y cruzo la pierna como mejor que, y a veces la pongo así, bueno, en fin. Ya uno era así. Y ya uno no sabía cómo caminar. Yo miraba mis zapaticos como, uy, jue madre, son nuevos, pero parecen viejos porque en este piso, entonces uno como que ya, ¿sí? Y eso, la comida, son tricitos, ¿no? Son poquitos, son más platos que comida. Bueno, bendito sea mi Señor. Y ese día eran las 9 de la noche, 8 y algo, y salí yo de evangelizar en esa casa. Bueno, que sea uno espera que aunque sea con esa pipa que yo llevaba, una pipa grande que yo sacaba, aunque sea le hubieran dicho, oiga, tome para el taxi. Bueno, antes no era Uber ni nada de esas cosas, aunque sea va, consiga un taxi en la esquina, listo. Y salí yo cansada y agotada, sin un vaso de agua. Eso sí, ya mi garganta está reseca de tanto evangelizar y hablar, porque eso sí preguntan hasta lo que no existe, pero lo preguntan. Y salí a coger bus, y nada que cogía bus. Eso fue una cosa impresionante, porque sobre la séptima a veces a ciertas horas es muy complejo coger bus, y vas más para estos lados. Me tocó que coger 2 buses. Y yo con ese frío, y con esa pipa, y con un hambre tan hijo de madre que tenía. Pues llegué a la casa casi a las 11 de la noche. Casi a las 11 no, a las 11 de la noche. Porque pasar el bus me demoró 1 hora. Y el transborde que tenía que hacer para llegar acá. Este barrio Castilla que es muy bonito, pero ese transporte es muy fregado. Y llegué a las 11 de la noche, mi esposo, que se le paraban los pelos, ustedes ya lo conocen como celeste intenso. No. Antes no había como celular, y él utiliza celulares videollamada, ¿no? ¡Pum! Videollamada. ¿Dónde estaba? No había. Mi mami, que en ese tiempo estaba todavía viva, ya estaba muy angustiadísima. Pues, todo el mundo estaba angustiado. Y llego yo allá, y digo yo, Dios mío, lo único que le dije, Señor mío, no me vuelva a mandar a esos lugares, no, estas familias, no, definitivamente. Y la gente pensaba que como yo andaba con los duros, con los pudientes, con eso, puf, nada que ver, eso era impresionante. Y yo sí le pedí esa vez al Señor llorando, le dije, no quiero más volver por ahí a esos lugares del norte donde llega uno, empezando lo mira, lo escanean los ojitos de los propietarios, cómo es uno, o sea, cómo se viste, cómo habla y todo. Gracias al Espíritu Santo le da uno sabiduría ante esa gente de verdad.
Le da uno sabiduría en poderse uno expresar y evangelizar, porque esa gente es dura de evangelizar, pero es muy linda, son familias bonitas, pero son duras para que el Espíritu de Dios llegue a esos corazones, porque en ellos está el signo pesos. Y empezó el Señor a ya bajarme de estrato. Yo, ay, gracias, empezó a bajarme de estrato. No, es de verdad, uno piensa que eso es muy chévere, que eso, no. Me empezó a bajar de estrato, pero en la evangelización, ¿no? Porque el estrato mío siempre está arriba, porque es que yo tengo un padre dueño del oro y de la plata, entonces pues sucede ahí. Pero no, de verdad, es impresionante, es impresionante. Y hay mucha gente realmente carente de dinero que está ansiando que alguien le hable del Espíritu Santo, de verdad. Y los invito, cuando vayan a una familia, hablen del Espíritu Santo, que se renueven, familias deben que rejuvenecerse en el Espíritu Santo, porque estamos muertos, estamos estáticos y estamos ahí que no podemos ni salir del lugar donde estamos, porque nos duele, porque somos incapaces, porque no somos conscientes de que lo podemos hacer en el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Los invito, familias, a que se revistan del poder y de la gracia del Espíritu de Dios y no les teman a nadie, no le teman al hombre, no le teman a lo que están viviendo, témanle más bien si durante las 24 horas del día en su familia no aclamaron: ven Espíritu Santo. Eso sí, témanle: ven Espíritu Santo, aunque sea un miembro de tu familia que diga: ven Espíritu Santo, durante las 24 horas de día que Dios nos da del don de la vida. Aclámenlo y verán que su familia es una familia bendita por Dios y tendrán en abundancia en Dios. Amén. Amén.